Amén, aleluya. Pues Dios le bendiga a la iglesia en esta hermosa, ¿verdad? Mañana, que pues Dios nos permite, ¿verdad? Ahora sí, como dice el profeta Daniel, anunciar las maravillas que Dios hace en nuestra vida. Y pues yo, la verdad, amada iglesia, pues avisé antes aquí para ver si se podía, como dijera, ¿verdad? Como que dice mi testimonio, ¿verdad? Porque, como dijo Daniel, conviene, ¿verdad?, que yo declare las maravillas que Dios hace en la vida de uno. Mira, amada iglesia, yo, como dijera, puedo hacer, como dijera, un énfasis aquí de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y yo vengo a platicar sobre el testimonio que Dios me rescató del homosexualismo y sanado del VIH-Sida. Por eso yo hoy vengo, amada iglesia, a predicar la palabra bendita de Dios. Que Dios es grande, Dios sigue haciendo maravillas, Dios sigue haciendo, Dios es grande, Dios es poderoso y Dios se va a manifestar hoy aquí porque su palabra no regresa vacía. Aleluya, Cristo. Yo antes de empezar, póngase de pie, vamos a clamar, vamos a hacer que Dios sea quien tome el control de nuestra vida, aleluya, porque es el Cristo de la gloria, a quien nosotros alabamos. Tal vez tú has tenido, como dijera, has perdido la esperanza de oír, como dijera, aquel llamado que Dios nos hace a veces, pero no queremos obedecer. Pero hoy Dios te trae a ti una palabra, porque Él así lo ha querido, Él así le ha placido hacerlo, aleluya. Clamemos a Dios. Padre amoroso que estás en los cielos, Señor amado, yo, Padre de la gloria, vengo en tu nombre, Jehová, porque tú eres el Dios altísimo de poder, aleluya. Te alabamos, clamamos tu nombre, Jehová de los ejércitos. Tu palabra dice, Señor amado, que tú cambias al hombre. Tú eres, Señor, quien revistes al hombre con una nueva vestidura, Señor amado, de la gloria. Yo clamo, yo pido, Señor amado, aleluya. Ay, Roma, Santa, Lama, Saya, Ay, ay, Sofía, Lama, Soja, el repente de la Cia, Ay, tu hijo y yo, Lama, Soja, Ay, Rama, que Lama, Soja, Alama, Puerto, Lama, que te ve, que Lama, Soja, que te ve, que Lama, Saya, Lama. Jehová manifiesta que ahora, Él invocará tu nombre, Él invocará tu nombre, Él invocará tu nombre, porque tú me sanaste, tú me salvaste, tú me curaste, tú me rescataste de las garras del diablo, y me trajiste a anunciar la buena nueva de salvación, aleluya. Clama, vive, aleluya. Tú vives, Jehová. Tú vives, Jehová, aleluya. Dios, tu amado, amén. Y ahora te alabamos, Jehová, la gloria. Ay, Jehová, la salva, sanando debe ser la vez que no basta. Que me da la opción blanca, la él me declara la opción ahí. Tú fuiste Dios, que me da hasta ahí. Que me da opción ahí. Jehová, Jehová, Jehová de Dios, Jehová de Dios, Señor ahora. Que siga ahora, Cristo de la gloria. Oh, Jehová de gloria, te alabamos, y te bendecimos, Jehová de la gloria. Tú me das la oportunidad, Señor, de predicar tu maravilla, aleluya. Gracias te damos, Señor de la gloria. Gracias te doy, amado Jesús de Nazaret, quien vive y reina para siempre, aleluya. Cristo de la gloria, santo es tu nombre, aleluya. Amén, aleluya. Le damos un aplauso al Rey de los Reyes y Señor de Señores, que está aquí en este lugar, aleluya. Aleluya, tu nombre, pero yo sé que esta palabra va a impactar tu corazón, aleluya, porque es Dios para esto. Él nos ha llamado a predicar la buena nueva de salvación, aleluya. Yo les invito, amada iglesia, que vayamos a los libros de Daniel, del profeta Daniel, aleluya. En los libros del profeta Daniel, santo es Dios, aleluya. Capítulo 2 y capítulo 3.
Santo es Dios, aleluya. Cuando lo tengan pueden decir un amén. Lo vamos a leer de manera unidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Aleluya. Bueno, amada iglesia, pues el Señor me permite, ¿verdad?, contemplar un poco lo que es su gloria. Amada iglesia, yo siempre, como dijera, viví en un tiempo, como dijera, de la búsqueda. Porque, amada iglesia, como dijera, en estos tiempos que caminamos, ¿verdad?, vivimos, como dijera, tiempo peligroso. Pero yo, amada iglesia, mi madre siempre me decía que, ella nunca aceptó aquello que, pues yo como quiera quería practicar el pecado del homosexualismo, y como quiera me da pena, me da vergüenza hablar de esto, pero como dijo el profeta Daniel, es necesario que yo lo declare, que se vea, como dijera, que el poder de Dios existe, que el único poder que transforma al hombre se llama Jesús de Nazaret, y yo vengo a hablarte de ese Cristo de la gloria, de ese Cristo glorificado, ¿verdad? Y pues doy gracias al siervo, ¿verdad?, que me permite traer esta enseñanza que, o más bien dicho, este testimonio, ¿verdad?, que habla mucho, como dijera, de mi vida. No es para que yo me vanaglorie, porque yo no soy nada, yo no me siento digno, ¿verdad?, de estar aquí en este lugar, porque como dijera, a veces uno hace, como dijera, horrendas cosas, en las cosas del pecado, ¿verdad?, cuando uno se entrega al pecado por completo. Porque es cierto, yo buscaba de Dios, pero yo estaba dentro de la iglesia, un día aquí, un día afuera, haciendo el pecado. Pero siempre mi madre me decía que eso no estaba bien. Ella, como ella, sufrió junto conmigo porque ella sabía lo que yo le decía. Yo quería, como dijera, vivir esa vida de pecado. Pero con base a eso, amada iglesia, yo tenía, como dijera, la incertidumbre de saber de dónde había provenido aquella maldición, de dónde había provenido aquello que se produjo, ¿verdad?, dentro de mí. Porque mi madre me contaba que yo nací en el año 1994, del 15 de marzo. A esa fecha, a esos tiempos, yo nací, y yo nací, como dijera, bien, yo nací, como dijera, un niño bien. Al paso de los 8 años, mi madre me cuenta que empezaron ya a ver, como dijera, que ya no era el niño aquel que había nacido bien, sano, fuerte, sino que algo se había producido dentro de mí, mas no sabíamos que era una maldición, ¿verdad?, que el enemigo había puesto. Durante la búsqueda, yo ayunaba y yo buscaba a Dios, porque yo decía: Señor, ¿cómo voy a predicar? No me es fácil para mí hablar de este tema, porque dijera, es porque a mi vida, es porque tu palabra dice que tú no nos llamas para avergonzarnos, sino para que su nombre sea glorificado. Entonces, amada iglesia, empieza, como dijera, la búsqueda de Dios, y yo buscando sobre ayuno y oración el por qué, de dónde provino todo aquello que cada, como dijera, aquello que como dijera, porque yo desde niño yo no quería ser esa persona. Yo decía: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a vivir esa vida de pecado? ¿Por qué? Porque yo tenía la palabra implantada en mi corazón, porque mis padres así me lo habían enseñado, y así había en mí ese como dijera, ese temor. Pero cuando, amada iglesia, nos dejamos llevar por el enemigo, Satanás nos zarandea, Satanás nos hace como un títere y nos hace a su antojo de él. ¿Por qué? Porque nosotros le abrimos la puerta. Entonces, durante esa búsqueda, mi madre buscó, como dijera, aquella gente que se somete a Dios, ¿verdad? Aquellas personas comentaron que eran de la radio de Chancalá,
como muchos quizás lo escuchan o no sé, pero ahí es donde nos damos cuenta que el Espíritu Santo habla. Porque, amada iglesia, yo le puedo decir que durante la búsqueda yo tenía la incertidumbre de saber quién era la persona que había hecho tanto daño a mi vida. El por qué lo hizo el Señor no lo dijo, no sé por qué, pero solo dijo la persona que lo hizo, fue lo único que dijo a través, ¿verdad?, de su siervo. Aquella tarde, me acuerdo cuando ellos llegaron, era como esta hora, no sé, más o menos como a las 12 de la 1 llegaron a mi casa aquellos siervos de Dios, pero de ahí había llegado un evangelista, y a través del evangelista el Señor habló y le dijo que la maldición que él había puesto fue la que me parterió. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué razones? Yo no lo sé. El Señor solo habló porque yo así estaba pidiendo, yo así lo estaba clamando, y yo le decía: Señor, ¿por qué tu mujer había hecho tanto daño a mi vida? ¿Por qué, amada iglesia? Porque no es fácil entregarse a esa vida como ya de pecado, ¿verdad? Donde como ya tú quieres llenar ese vacío y no lo llenas. Porque yo decía al madre, yo quiero tener una pareja, y ustedes saben bien que eso ante la sociedad no está bien, como ante los ojos de Dios tampoco. Dios no lo aprueba, Dios lo reprueba, dice la Biblia, lo llama mente depravada. Por eso, amada iglesia, yo vengo a decirte que la persona que lo hizo, porque yo decía: Señor, es necesario que yo diga el nombre, no lo diga, Señor, tú no hables, no digas nombre, por ética, por moral y por cosas espirituales que no se tienen que decir. Tú solo dirás que fue aquella partera, no era partera, era curandera. Aquella curandera lo hizo. ¿Por qué razón? Yo no lo sé. Yo no sé, compañera, por qué, pero para mí me hizo mucho daño. Yo tenía la incertidumbre de que era, como que era alguien que sirvió a mi madre cuando era joven, y como no se quiso casar con él, yo quería que diera esa respuesta, porque yo soy, amada iglesia, como ya muy curioso, y me gusta investigar, me gusta saber, me gusta, como dijera, ir más allá de las cosas. Entonces, amada iglesia, yo, como dijera, aquello que ocurrió, así se quedó. Entonces ahí ya viene la búsqueda. Yo digo: entonces fue una maldición que me pusieron. ¿Qué dijo el evangelista? Le señaló a mi madre, como dijera, con autoridad: tú sabes quién se lo puso. Como dijera, regresamos al año 1994, del 22 de marzo, cuando se cumplieron los 8 días de haber nacido. Entonces, amada iglesia, ¿quién puede recordar aquella época acá, verdad? Solo el Espíritu Santo, porque la Biblia lo dice: el Espíritu Santo os recordará todas aquellas cosas. Tal vez como llegara a nosotros se nos olvida, pero ¿qué pasó? Hicieron un pacto involuntario. ¿Por qué involuntario? Porque está fuera de la voluntad, porque eran de mis padres, ¿verdad? Pero, amada iglesia, yo le puedo decir que ahí el Espíritu Santo habló, y entonces empieza la búsqueda, y yo le digo: Señor, pero tú tienes el poder para romper toda esa maldición. Así lo haya tirado, porque el evangelista lo comentó que lo había tirado. Ahora sí que en mi boca tiró saliva. Hizo la oración, tiró la saliva. Por eso, amada iglesia, no podemos confiarnos de la gente que está en la comunidad, ni de tu familia. Si la Biblia es clara y lo dice: los hermanos vendieron a José. ¿Cuántas cosas no se pueden esperar? O sea, no podemos confiar en nadie. Solo es como ya estar en la búsqueda de Dios, buscar su presencia, someternos a Dios, y Él hará. ¿Por qué? Porque, como dijera, estamos viviendo en un mundo espiritual que quizás tú no lo ves, pero si tú te metes en oración, en ayuno, Dios puede hacer, ¿verdad? Entonces, amada iglesia, yo decido, ¿verdad?, irme a estudiar, a seguir estudiando. Luego, como ayer a mí me fue nada bien, yo terminé de estudiar por cosas, no lo sé, ¿verdad?, que Dios quizás quería que yo atendiera su llamado, porque desde niño Él me llamó y me escogió, ¿verdad?, para la honra de su nombre. Él me escoge y me llama a través de los sueños. Yo le digo a mi madre: yo soñé que el Señor me hablaba, y que el Señor me hablaba como en lenguas que yo no le entendía. Y en otra fue como que yo andaba en el pecado, porque sí, para entonces ya yo practicaba, era como dice la Biblia, de doble ánimo. Vivía aquí y hacía pecado. Y entonces, en aquella ocasión, yo soñé que el Señor se me reveló y me quebranté porque pues andaba en el pecado. Ahí fueron las 2 veces que el Señor se me reveló. Apenas quizás tenía como 12, 13 años.
Entonces, todo aquello, como dijera, quedó así. Agarró entonces, como no pude, como dijera, ejercer la carrera que yo quería, le dije, madre, pues yo me voy a ir a Monterrey, no me dejo ir a Monterrey. Me dice, pues únicamente donde yo te puedo dejar es ir a Cancún. Y fue allá donde me fui, como dijera, me fui. Pero ya estando allá en la iglesia, bien dice que las malas costumbres, como es que los malos comentarios destruyen las malas costumbres, las buenas costumbres. Entonces, amada iglesia, yo me voy, ¿verdad? Y me dejo llevar por los amigos y acéptate, y tú eres así, y haz tu vida de pecado. Y entonces, ¿verdad? Yo me salí llena de control a vivir una vida depravada, una vida desenfrenada. Y como dijera, empecé a hacer como dijera el pecado. Cuando yo hice como dijera el pecado por primera vez, fue a los 22 años, que fue cuando fue lo que ocurrió en el accidente. Yo aquí guardo como dijera una copia de todo aquello, ¿verdad? Cuando me internaron, esto fue el 15 de marzo, y aquí está la fecha, lo guardo, ¿verdad? Por la fecha que fue en aquel 2017, fue cuando me apuñalearon, no sé, ¿verdad? Si ahí se enteraron que yo, ahora sí que tuve que ser internado quirúrgicamente. Ahí fue donde yo amaba la iglesia más antes, el Señor me reveló sobre la muerte, que la muerte me seguía. Porque, como ya yo al ser digo, no sé, quizás ya es como ya de Dios, porque Dios me muestra muchas cosas. Yo puedo ver como era lo espiritual cuando cuando yo me someto. Si yo me aparto y me alejo de Dios, yo dejo de ver cosas. Si yo me aparto de Dios, yo como dijera me vuelvo carnal, ¿verdad? Como todo. Pero si yo me someto a Dios, yo puedo ver como dijera lo que otros quizás no ven. Porque, amada iglesia, yo me acuerdo que aquella noche dijera el Señor me revelaba aquello. 3 meses después, como el Señor habló en mi vida, ahí que yo como ya me arrepintiera de lo que estaba yo haciendo. Pero yo seguí en el pecado, seguí ahí haciendo la maldad. Cuando una madrugada bajando del auto me interceptaron 2 ladrones drogados. Yo hasta entonces yo no sabía, ¿verdad?, que cómo era la maldad en Cancún. Entonces, aquella ocasión, pues yo me resistí al asalto y fue cuando me apuñalearon. A mí me poncharon un pulmón, aquí me navajearon, la que entró aquí fue directo, pero dice el doctor que como que lo hicieron así hacia un lado, como, dígame usted, ¿quién lo hace hacia un lado? Porque eso no es lógico. El maleante, el ladrón lo que quiere es matarte y destruirte, ¿verdad? Y ir directo como decía para matarte. Entonces, aquella ocasión, pues yo llegué y pude aguantar, ¿verdad? 8 horas ahí, pues no me internaban porque según mis familiares no llegaran, y yo tuve que hablar con la doctora que me iba a hacer la operación, y le dije, doctora, le digo, yo me firmo, yo mismo firmo, no espere a mi familia está lejos, yo mismo me voy a internar, dígame dónde le firmo. Yo creo que como quiera ya soy un adulto y yo tomo mis propias decisiones. Fue así como me internaron de inmediato, y pues gracias a Dios, ¿verdad?, salí libre de aquello. Por ahí me enteré, ¿verdad?, que muchos estaban en oración y pidiendo. Quizás fue por eso que Dios tuvo misericordia de mí. ¿Por qué? Porque ya fue la muerte segura. Ahí se iba a cumplir la maldición que habían hecho de tantos años. ¿Por qué? Porque una maldición de muerte se tiene que cumplir. Es pacto satánico, que el Señor lo reprenda. Pero, amada iglesia, tenemos a un Dios vivo, a un Dios que transforma, a un Dios bien grande. Y yo por eso vengo a contarte las buenas nuevas, ¿verdad?, de salvación. Y ya con base a eso, ¿verdad?, yo hago promesas con Dios, que ya me quiero reconciliar, pero yo llevaba mi lucha. Yo seguía luchando contra el homosexualismo. Yo seguía ahí como si estuviera batallando. Y el Señor como dijera me manda, porque dice el Señor que es necesario que yo lo diga, que yo lo confiese, amada iglesia. No hace mucho dijera que no es fácil como dijera estar acá y tener que dejar, ¿verdad?, de trabajar para predicar la obra, pero sabemos que es Dios quien nos trae. Yo digo, Señor, si tú me bendeciste estando en el pecado, yo creo que tú me vas a bendecir más ahora que estoy trabajando en tu obra. Yo estoy trabajando para tu obra, como dijera, esto no es para fama. Yo
eso se lo pedí al Señor, Señor, le digo, ¿qué voy a hacer ahora que no voy a trabajar? Y yo miraba todo eso que usted ve aquí y otras cosas que me hacen falta, el Señor me lo mostró en una visión. Cuando menos esperado ya tenía todo esto. Y yo digo, el Señor provee, solo hay que creerlo, porque la Biblia dice, Jehová es Jireh y Él provee las cosas. Si quizás tú estás en tu necesidad y estás como dijera ahí lamentándote que porque no hay comida, que no hay que comer, pero acaso tú le has pedido a Dios, acaso tú te has humillado y decirle, Señor, bendíceme, hoy no tengo el pan para comer. Es ahí donde Dios va a operar, es ahí donde Dios va a obrar. Entonces, amada iglesia, yo hago esa promesa con Dios y sigo en la misma, como quiera, vuelvo a regresar, se me pasa como quiera la emoción, porque a veces nos dejamos llevar por la emoción de la carne, mas no dejamos que el Espíritu Santo sea el que nos regenere, el que nos renueve nuestra vida, porque la Biblia dice que el Señor es arquitecto de todo. Él construye matrimonio, Él repara hogares, Él repara vida, Él cambia nombre. Aleluya, santo es el nombre de Dios. Entonces, amada iglesia, yo regreso, ¿verdad? Y vuelvo a seguir a caer en la misma vida. Yo tuve un problema, como ya Dios me permitió organizar una campaña allá en Cancún con mis tíos, que ellos son pastores. Pero mientras yo estaba ahí, ¿verdad? Yo estaba bien con ellos. Pero llegó el momento que el enemigo, yo recuerdo que se me presentó Satanás llegando a mi habitación aquella noche con muchos utensilios. Yo no pude como ya interpretar aquello, yo le pedí a Dios la interpretación y sí me la dieron, pero Dios usó a otra persona para interpretarla, porque ya sabemos que Dios trabaja como Él quiere, Él es soberano y Él decide, ¿verdad? Entonces, aquello que yo había visto, esta como ya pata de cabra, era feo ese animal, cabeza de toro, cargaba utensilios, y me dijo aquella sierva, me dio de manera siguiente, esto que viene contra ti es Satanás y se te va a presentar en diferentes formas. Satanás te va a llevar a la perdición y tú vas a ceder. Solo que como dijera yo oí aquello, pero no le di, no lo ve como dijera de nada, y no le tomé importancia. Entonces ahí es cuando ya el enemigo empieza a seducir. El enemigo empieza a seducir y todo aquello fue cambiando, ¿verdad? Ya no tenía ganas de ir a la iglesia, ya empecé a menguar. Entonces, yo seguí en el pecado y volví a caer al pecado. Y el enemigo presentándome, ¿verdad? Como dijera, porque el enemigo siempre te va a ofrecer lo bueno a la vista. Presentándome hombres casados. O sea, está tremendo esto, amada iglesia, porque imagínense, hombres casados, ¿qué tiene que ver con personas así? Se supone que tienen su esposa y la debe respetar. Pero, amada iglesia, cuando no saben la palabra de Dios, son capaces de hacer eso y más. Porque Satanás zarandea, Satanás a eso vino, dice la Biblia, a matar, a hurtar y a destruir. Ese es el plan del enemigo. Por eso, amada iglesia, hoy vengo a contarte, como dijera, este testimonio de cómo Dios me rescató de las garras del diablo y del enemigo, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda de la muerte, porque dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su fin es final de muerte. Y yo llegué hasta esa etapa. Amada iglesia, yo me hago, dijera, los estudios, después de estar ahí, como dijera, pecando, yo me hago esos análisis, me hice unos análisis. En el año de 2019, el 8 de agosto, hasta ahí no tenía yo nada. Hasta ahí yo no tenía nada y yo dije, estoy bien. Y como dijera, era una oportunidad, ¿verdad?, para ya dejar de pecar y seguir pecando. Bueno, me vuelvo a hacer otro análisis y ya fue en el 2022 de mayo del día 24 que ahí me entero, ahí como ya empezó mi batalla, ahí empezó la lucha, ahí empezó como ya el enterarme, ¿verdad?, de tener una enfermedad mortal,
que por muy avanzada la ciencia que esté, la ciencia no le encuentra. Esto que veo aquí son las pastillas, yo fui solamente 200. Y ahorita les voy a decir por qué solo fui por 200. Se llama Vitardi. Ese Vitardi mata el virus, entre comillas, pero no a todo el organismo nos hace bien. O sea, puede que como diga que hay algunos que lo han logrado, hay algunos que no. Pero el SIDA, amada iglesia, es muerte. Es muerte y le voy a decir por qué. Porque yo estando en ayuno y oración, llegando como dijera, siempre llego y me dedico a orar. Siempre. Cada que yo entro al altar de Dios. Y el Señor me buscaba un demonio de rango, un demonio de magnitud, con ojos azules. Feísimo ese demonio. Y yo le preguntaba a Dios el por qué. O sea, ¿cuál es el plan de ese demonio? Me decía el Espíritu Santo que posee a esa persona. Lo posee y una vez que lo posee empieza a deteriorar, a degradar la vida. Y es por eso que usted sabe que esto es una muerte terrorífica. Entonces, amada iglesia, como dijera yo cuando veo aquello y le digo, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después que ya hizo su plan? Me dice, ese demonio sale del cuerpo. ¿Por qué? Porque ya llegó a cumplir su plan del enemigo, que es matar a la persona. ¿Por qué? Porque este es el pecado, amada iglesia. El pecado tiene consecuencias y el pecado no queda sin su consecuencia. Yo presenté todos los síntomas menos la diarrea. ¿Por qué? Esta es lo que yo no me explico también, pero yo digo, estaba en las manos de Dios porque no permitió la diarrea, yo seguí trabajando. Dios me permitió, ¿verdad?, seguir trabajando en mi trabajo hasta que Dios cumpliera su palabra. Yo sigo trabajando, hablo con recursos humanos, hablo con mi gerente, con mi subgerente, y le digo, ¿sabe qué? Yo tengo tal enfermedad. Entonces yo necesito su ayuda. Yo necesito su ayuda porque yo no puedo elaborar y hacer cosas pesadas. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que a pesar de que uno hace como él quiera lo peor, pero Dios es misericordioso, Dios es un Padre amoroso, que ellos tuvieron como dijera compasión de mí. Ellos tuvieron compasión de mí y ahí estuve elaborando. Hasta en abril de ahora del 2022 que ya me retiré porque el hotel cerró por construcción, por el motivo, pero como dijera, se cumplió el plan de Dios. Yo le dije, Señor, si es tu voluntad ya salir a predicar, y tú vas a respaldar con tu palabra, yo me salgo y yo empiezo a predicar tu palabra, aleluya. ¿Por qué, amada iglesia? Porque aquí el único que cambia y que transforma la vida del hombre se llama Cristo. Él es la única esperanza del hombre. De Él no hay otra esperanza. Dale palmas porque Él vive, porque Él ama, porque Él está aquí, y porque Dios puede hacer cosas grandes en la vida de todos. Aleluya. Santo es Dios, aleluya. Y ya con base a esto, ¿verdad? Me voy a hacer, ¿verdad?, a lo que es el seguro, porque pues en el trabajo uno tiene el seguro. Y me mandaron a hacer de Westerlo la confirmatoria. Yo, ¿verdad?, quería que fuera mentira, pero pues no, aquí está. Positivo salió y ahí empezó mi lucha. Yo, amada iglesia, empecé a sentir, se me llagaban las partes íntimas. Son llagas que me salían pus. Llagas, como el día que hizo aquello, como el día. Es feo porque como el día yo lo viví, nadie me lo contó, yo lo viví en carne propia, todo aquello que aconteció en mi vida. Las anginas me las estaban por retirar porque se me cerró la boca por 7 días. 7 días se me cerró la boca, yo tenía amigdalitis o faringitis, ya no regresé por los estudios, pero amada iglesia, yo le digo a mi madre, yo me siento mal, yo no puedo comer, yo ya llevo 7 días sin comer, yo solamente tomaba agua. Y por misericordia de Dios, ¿verdad? Porque Dios es un Padre amoroso, que Él no, como digo aquel, Él es grande,
Yo me acuerdo, hermano iglesia, que yo llegué ahí y el Señor tuvo misericordia de mí y me dijo: mi hijo, yo te voy a levantar, yo te voy a llevar lejos, yo te voy a suplir, yo te doy una oportunidad de vida. Él tuvo misericordia de mí, Él me levantó de ahí de esa triste cama. Ahí estaba yo, muerto, tendido, sin vida casi. Yo me levantaba, yo no tenía fuerza. Recuerdo que aquella vez, amada iglesia, yo estando en aquella poscada, en aquella cama, yo le clamaba a Dios, porque ahí nos acordamos del Creador, ¿verdad? El Dios que es grande, el Dios que es poderoso, el Dios que hace maravillas. Y yo le dije: Señor, dame una oportunidad más, dame una oportunidad más. Yo quiero vivir, yo quiero vivir, yo quiero vivir para ti. Y yo te prometo que si tú ahora me levantas, yo voy a predicar, no importa que todos me señalen o que me critiquen, no me va a importar, porque yo voy a hablar tu palabra de poder, esta palabra que transforma, esta palabra que da vida, aleluya. Y entonces, amada iglesia, llegó mi Jesús, ahí llegó mi Salvador, y me dijo aquellas palabras: no temas, hijo, yo estoy contigo y siempre lo he estado, y siempre guardo de la garra del enemigo, porque a él se le plació, aleluya. Y ahí estaba yo clamando, porque yo no tenía verdad que me hiciera mi comida. Yo estoy acostumbrado a trabajarlo, a hacerlo, pero la situación no lo permitía. Aquella situación en la que yo me encontraba no lo permitía. Entonces yo se lo conté a muchos amigos, yo pedí que me ayudaran. En aquel entonces nadie llegó, solamente mi Jesús llegó ahí. Y yo vi cómo me fortaleció y yo me levanté y yo fui a comprar lo que me hacía falta. Y entonces yo entiendo, amada iglesia, que no importa cómo tú te encuentres o que tú hagas, pero Dios es el grande que hace maravillas. Porque Él me sanó todas las llagas, Él me sanó. Él es el Jesús que yo predico ahora. Y por eso hoy vengo a darte esta palabra de vida, de esperanza. Porque podemos ser desahuciados por la ciencia médica, amada iglesia, pero tú tienes que creerlo y tú tienes que accionar también. Porque si tú te mueves, el Señor te mueve también, aleluya. Dale palmas porque Él está aquí, aleluya. Por eso necesito, como dijera, que te lleves esta esperanza, que cuando te encuentres ahí lamentándote, no le llores al hombre, tú no te lo cuentes al amigo, al hermano, tú cuéntaselo tu problema a Dios. Yo me arrodillaba, lloraba, yo clamaba en mi cuarto a solas, platicando con el Creador, y ahí Él me mostraba tantas cosas, que hay cosas que yo no puedo decir porque el Señor las muestra para el ministerio, aleluya. Yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿cómo se llamará este ministerio? Porque tú me das un ministerio ahora, y yo quiero saber el nombre, porque yo no le voy a poner nombre, porque yo no soy nada ni nadie. Y el Señor me decía: tú le vas a poner el gran yo soy, porque yo así es como me presento a la gente. La Biblia dice: yo soy la puerta, yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy la vida. Aleluya. Por esto hoy vengo a hablarte palabras de vida eterna. Él sigue cambiando, Él sigue moldeando la vida. Amada iglesia, yo tenía como dije rencor en mi corazón, porque yo sufrí el bullying, yo sufrí el menosprecio. Y es triste cuando nadie te aprecia, pero el único que tuvo misericordia de mí fue Jesús. Él tuvo misericordia, Él no me rechazó, sino que me abrazó. Él me perdonó y me dijo: hijo, yo te amo. Aunque nadie te ame, aunque todos te señalen, yo sí te amo. Yo estoy dispuesto a cambiarte la vida y el nombre, porque este es el Dios que yo vengo a predicarte ahora, aleluya.
gracias al Señor me sacó. Y no soy digno de estar aquí. Porque si yo dijera el Espíritu Santo habla por mí, yo le entregaré el control y yo me sentaría al igual que usted. Porque no soy digno de estar aquí, aleluya. Por esto hoy vengo a hablarte esto. Amada iglesia, no es fácil. Hace apenas unos días lloraba. Y yo le decía al Señor, ¿cómo voy a contar? ¿Cómo quieres que te lo platique? Y me decía el Señor, entre Lázaro con mi palabra. Y yo no sabía cómo, qué voy a hacer. Porque yo no estoy capacitado para esto. Pero si tu Espíritu Santo me capacita, capacítame. Porque yo necesito también aprender de ti. Entonces, amada iglesia, yo sentía como que era temor decirlo. Y una madrugada levantándome dice aquella voz, si tú no lo dices, si tú no predicas, cosa peor te va a venir. Entonces yo entiendo, amada iglesia, que con Dios no se juega. Que Dios es obedecerle o le obedece o Él te llama. Por las buenas como dijera o por las malas Él te cae. Así que no esperemos como dijera, porque Dios no es juego, Dios no es juguete de nadie. Y yo quiero decirlo esto porque si bien a veces estamos aquí en la iglesia pero no hacemos nada. Tenemos que dejar que Dios limpie el corazón, amada iglesia. Yo les puedo decir que yo antes usaba pantalones apretados para exhibirme. El Señor trató mi vida. De hecho, no hace mucho el Señor me decía, yo usaba como dijera, me da vergüenza decirlo, pero lo voy a decir porque es necesario. Yo usaba como dijera chorcitos cortitos para exhibirme. Pero amada iglesia, una tarde que ya me iba a la iglesia, yo me espejeaba en el espejo como todo, ¿verdad? Que nos gusta vernos guapos. Yo espejeándome y todo ahí, ¿verdad? Moviéndome para acá y para allá. Y amada iglesia, el Espíritu Santo me dice, ¿tú crees que así te ves bonito? ¿Tú crees que eso se ve bien? Amada iglesia, sin decir más nada, sentí tanta vergüenza que yo dije entre mí, Señor, tú me estás hablando. Y si tú quieres que yo cambie la vestimenta, yo la cambio. Porque tú estás queriendo moldear mi vida. ¿Sabes por qué la amada iglesia vestía apretado? Porque es así como se exhibe en el mundo, en el pecado. El hombre te voltea a ver y esto es demonio de lujuria. Déjame decirte que el demonio de lujuria es tremendo, amada iglesia. Yo dormía como dijera en show, porque queremos dormir cómodo, ¿verdad? Al dormir en la noche, ¿verdad? Cuando tú te acuestas. Pero déjame decirte que ahí llega el demonio de lujuria. Y amada iglesia, y vieras cómo te saborea. El demonio te saborea tal cual que puede tener relaciones contigo. Y perdón por la palabra, pero es que es necesario hablar de esto. Y yo le decía al Señor, porque yo le preguntaba al Señor, ¿por qué amanecía siempre húmedo? Yo sentía que tenía como que relaciones con alguien, pero yo nunca veía aquello. Y yo le decía al Señor, ¿por qué yo me siento sucio, yo me siento impuro? O sea, ya estando en las cosas de Dios, pero el enemigo de otra forma, él quiere turbar la mente. Entonces, amada iglesia, el Señor me muestra ese demonio de lujuria. Que es tremendo, amada iglesia. Como dijera, por él, ahí entiendo el por qué el Señor nos llama a santidad. No solo santidad interior, sino santidad exterior, aleluya, porque Él quiere que nos revistamos de su gloria. Por eso es que yo vengo a hablarte de las maravillas que Dios hace. De aquí, como llegan adelante, yo ya llevo 3 meses que el Señor no muestra, que el Señor no revela. Yo le digo, Señor, tú sabes que yo no estoy aquí por revelación o porque tú me reveles o porque tú me muestres. Yo estoy porque me siento como dijera, tengo un corazón agradecido de donde tú me sacaste, donde tú me sanaste, porque déjame decirte que parece que nos llena. Yo le decía a mi madre, yo ya me cansé, yo ya estoy cansado de buscar a Dios y no hay respuesta. Yo ya me cansé y ya le digo, ya está aquí. Como ya yo me cansé, pero verdad Dios no se cansó de mí. Él me siguió hablando con amor. Él me siguió hablando con amor. Y amada iglesia, el Señor, como dijera,
ya ahora viniendo acá, me muestra sobre cómo viene un temblor y me decía Chiapas. Ahí lo puede decir mi madre, yo me encierro en mi cuarto a orar. Por eso a veces, como dijera que estoy muy apartado, pero es que no es que sea uno apartado, amada iglesia, es que a veces uno puede escuchar palabras que no agradan a Dios. Y como dijera, si no yo me carnalizo, y lo espiritual empieza a menguar. Por eso, como dijera, uno tiene que estar más en lo espiritual, porque la Biblia dice que debemos buscar el rostro de Dios continuamente. ¿Qué significa continuamente? Que vas a orar hoy, ya oraste un rato, te levantas, haces tu quehacer, vuelves otra vez a buscar, y así vas a estar hasta que te llegue la noche, hasta dormir. ¿Para qué? Para que tú puedas descansar en paz. Entonces, amada iglesia, el Señor me mostraba y yo miraba como aquello temblaba y empezaba a temblar. Y yo le decía, Señor, ¿qué significa esto? Y el Señor me decía, esto es una visión que tú estás viendo, porque yo parecía que lo estaba percibiendo. Y yo estaba en mi cuarto y aquello temblaba con una magnitud de 6 o 7, de no sé cómo que se le menciona aquello, ¿verdad? Pero, amada iglesia, el Señor está hablando en estos tiempos. Son tiempos que ya estamos viviendo, que vienen tiempos finales. El Señor está hablando. Y esto es que muchos decimos, que ya pasó la pandemia. No se confía, amada iglesia, que estos son principios de dolores, aleluya. Y es cuando más debemos de someternos a Dios y buscar su presencia y dejar de hablar, como dijera, haciendo el pecado y la maldad ya, haciendo lo que no es debido. Porque la Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Así como llega, usted está sabido de todo aquello, aleluya. Amén. Santo es tu nombre. Pues, amada iglesia, esto ha sido, un resumen, como dijera, de todo aquello que el Señor ha hecho en mi vida, ¿verdad? Y seguirá haciendo. Y yo sé que Dios, como dijera, seguirá abriendo puertas, porque como dijera, Él es mi proveedor, Él es mi hacedor, y Él sabe, como dijera, cómo tratar con la persona. Cuánto tiempo dijera vivir la maldad, queriendo llenar ese vacío. Yo quería, como dijera, ya tener, como dijera, mi pareja, solo que mi madre no lo aprobaba. Y yo creo que Dios tampoco. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que varón y hembra Dios los creó. Y por lo tanto, como dijera, yo le pido a Dios, como dijera, una esposa, ¿verdad?, que me ayude con este ministerio que Dios me ha dado. Porque, como dijera, no soy digno, ¿verdad?, de aquello. Pero Dios es grande y poderoso. Que Dios tenga, como dijera, misericordia de mí, aleluya. Santo es tu nombre. Bendito es el nombre de Jehová. Pues, amada iglesia, yo he, como dijera, concluido con esto, aleluya. Y espero, como dijera, que se lo lleve, ¿verdad?, en su corazón. Y que sea Dios también, que si usted está clamando por aquel que está perdido en el mundo, clame, siga pidiendo. En la oración está el poder del cristiano, aleluya. Solo tienes, como dice la Biblia, que creerle. Solo tienes que humillarte a Él. Y como dijera, y que nadie apague tu fe. Que si alguien te viene a hacer crítica, las críticas van a seguir. Eso como decía que el Señor Jesús así le hacía a los fariseos, a los escribas. ¿Qué será de nosotros, verdad? Que no somos nada. Él era un ser divino, Él era perfecto, aleluya. Y como Él no hay dos, aleluya. Pero es todo, amada iglesia. Yo he concluido con este testimonio, aleluya. Santo es tu nombre.